Capital FM 91.3. Salió la noticia esta semana que se indexaron nuevamente los créditos UVA y esta vez va a tener un tope de que las cuotas no van a poder superar el 30% del salario de cada persona y se van a prohibir los desalojos. Para hablar de esto tenemos del otro lado en comunicación a la diputada nacional Alicia Aparicio. Alicia, muy buenos días. Marco Fleming te saluda. Bienvenida a Nada que Decir. Buenos días, Marcos. ¿Qué tal? Alicia, bueno, contanos un poco esta nueva legislación que se dio en torno a los créditos UVA, que la verdad que está afectando a muchísima gente. Sí, tenemos alrededor de 100.000 familias que están afectadas por este crédito que se inició en el 2016 y que ha afectado producto de la situación inflacionaria que en sus primeros 3 años quedó desfasada con los salarios y Claro. los precios. O sea, los salarios se retrasaron alrededor de un 20% y empezaron a tener dificultades para pagar el crédito. Es decir, los salarios no acompañaron el crecimiento de los precios, allí vino el problema. Tuvo Claro. soluciones parciales y nosotros en la Cámara de Diputados se presentaron bastantes proyectos, alrededor de 12 proyectos, de distintas bancadas, y después de 3 reuniones informativas, 2 de debate, llegamos a la conclusión con las bancadas, teniendo en cuenta, yo soy presidenta de la Comisión de Finanzas, esto tenía destino los proyectos, finanzas, presupuestos, que está el diputado Carlos Hellers, que es el presidente, Sí. que se resolvió con las distintas bancadas, tratar de que los asesores de cada uno de los diputados trataran y estudiaran todo lo que habíamos visto y escuchado hasta ese momento, y entre todos los proyectos lograr llevar adelante un proyecto posible, un proyecto común, llegar a la mayor cantidad de consensos para poder tener un proyecto posible teniendo en cuenta situaciones jurídicas, situaciones legales, el problema que tenían los tomadores de crédito, y al mismo tiempo no descalzar a los ahorristas que están del otro lado, que reciben en UVA, y poder ver cómo hacíamos para compensar estas diferencias y no terminar con la posibilidad para este segmento de la población, que es quienes pueden presentar carpeta en los bancos, tengan la posibilidad de seguir haciéndolo, pero en un marco de mayor certeza y de mayor protección a las familias ante estos cambios respecto a que produce la inflación. Entonces llegamos a un proyecto común posible que contempla las distintas situaciones y creamos para eso un fondo fiduciario de promoción que va a promocionar también nuevos créditos para adelante, en base a que se pague de acuerdo al RIPTE. Creamos un coeficiente nuevo en donde los tomadores de crédito van a pagar de acuerdo a cómo va su variación de salario, no el coeficiente de variación salarial que está en el fondo, porque nos da un poco más alto que cuando aplicábamos el RIPTE. Claro. Con lo cual tengan certeza que van a pagar de acuerdo a cómo les sube su salario. Lo que se produce, esa descompensación entre lo que cobra el ahorrista en UVA y lo que cobra lo que tiene que pagar el tomador de crédito, se creó un fondo en donde a ese fondo van a aportar ni el Banco Central ni el Estado, porque es una relación entre partes, ni van a poner dinero los tomadores de crédito, sino la banca. Claro. Entonces la banca va a integrar esos fondos y que va a compensar cuando los salarios estén por debajo del UVA, va a compensar para que se le pueda seguir pagando a los ahorristas por el UVA y no dejen de ahorrar para tener dinero para poder prestar, digamos, a créditos. Y por otro lado, si le creamos la posibilidad de que si es al revés, porque se supone que los salarios en su línea histórica hoy están por debajo, en la serie histórica, por debajo de lo que deberían estar respecto capital trabajo, van a subir, entonces es como que les decimos sigan pagando lo más alto, ¿no? Entonces pusimos una cláusula que siempre van a pagar el índice más bajo. Claro. Si el índice de precios más
bajo que el aumento del salario, pagarán por índice de precio, con lo cual van a beneficiarse lo que perdieron anteriormente para adelante, es decir, porque muchos todavía le quedan muchos años por pagar. Claro. Ahí, y después es lo que bien decía usted, que el 30% no van a pagar más allá del 30% de sus ingresos, lo otro será refinanciado al final del crédito, con no más de 25% del crecimiento de lo que el crédito es originalmente. Es decir, si tenía 30 años por pagar, solamente se le puede aumentar 7 años, que es el 25% de eso. Y después algunos beneficios más, como por ejemplo, si se queda sin trabajo a lo largo del crédito, en 2 oportunidades este fondo le va a compensar 3 meses en cada vez que se crea, y lo demás se refinanciará. Se crea un seguro, la posibilidad de aquellos que pagan ganancias, porque muchos son profesionales y pagan ganancias. Se actualizó el artículo 85 de la ley de impuesto a las ganancias. Eran 20.000 pesos hasta ahora fijos, acá se le puso algo móvil, 3 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos por año, podrán descontar los intereses. Es decir, hay una serie de beneficios que permite que las familias, que era lo que buscábamos, tuvieran la certeza de lo que van a pagar, y tampoco terminar con los créditos de este segmento, que de alguna manera van a estar subsidiados por este fondo fiduciario que se crea. Claro. Alicia, una pregunta. Sí. En relación a cuando vos nombrás la banca, ¿es lo que más o menos pautaron ustedes con los bancos para que accedan a esto? Es el 0,0025 del promedio de los depósitos diarios en los bancos en pesos y en moneda extranjera, ¿no?, traducida a pesos, ¿no? Esto fue muchas charlas, no todos los bancos estuvieron de acuerdo, pero bueno, también se habló con el Banco Central. Ha sido un proyecto de ley que se trabajó mucho porque era muy delicada. Teníamos por un lado la situación de los deudores que venían perdiendo con respecto a la inflación, teníamos la situación de los ahorristas, porque el banco no pone plata para prestarle a los ahorristas, a los tomadores de crédito, para que puedan hacer su vivienda. Entonces, para no dañar ese mercado que permite seguir alimentando los créditos, digamos, teníamos que tener en cuenta cómo no dañábamos a los ahorristas, y el banco sigue teniendo su negocio porque ellos cobran interés por los préstamos o por ese movimiento de dinero que hacen. Así que bueno, se llegó a este acuerdo, y en este sentido este fondo, que en su momento en el desarrollo de la comisión, Carlos Heller planteó que en mayo ya fue de 700 millones aproximadamente, y es retroactivo, ¿no? O sea, la ley es retroactiva al 1 de enero del 2023. Nosotros sacamos números, este fondo lo cubre, y además le dimos la posibilidad al Banco Central, que es el que rige todo este tipo de créditos, de que acomode este fondo, ¿no es cierto? O sea que el fondo crece. Claro, refinanciarían en 7 años. Financia siempre el fondo. Sí, pero nos estabas diciendo que por ahí de repente hay un remanente de dinero que no lo cubre. No, siempre el fondo cubre todas las cuotas. Sí, en el caso, ya sea por más o por menos. Por ejemplo, si uno paga, la cuota le da por lo que sacó más del 30% de sus ingresos, porque sus ingresos pueden ir variando, ¿no es cierto? Si cubren más del 30%, la cuota es mayor al 30% de sus ingresos, ese remanente que le queda se reprograma al final de crédito, pero no más del 25% de la cantidad de cuotas que habían tomado al comienzo. Claro. O sea, que le ponemos un límite. Está muy bien. No sé si me explico. Sí. A mí lo que porque es muy técnica sí. A mí lo que por ahí de repente no me queda muy claro es que el tomador del crédito en el año 2017, supongamos, superó el 30% de su ingreso en lo que es el valor de la cuota,
Y esa descompensación yo pensé que la compensaban con ese remanente que hablabas vos. No, para atrás vamos a partir desde el solamente hasta el 1 de enero del 2023. Nosotros acceder a este proyecto de ley es voluntaria, porque si no puede seguir con su juicio. Hay gente que ha comenzado juicios, y bueno, si él cree que va a conseguir mejorar su situación respecto a este proyecto de ley, tiene la libertad de hacerlo. Este proyecto lo que hace es compensarle de aquí en más la tasa y que la pague siempre de acuerdo a su salario, y también la posibilidad, porque encomendamos al Banco Central crear nuevas líneas de crédito con esta modalidad. Es como si fuera un leasing, usted va pagando y en el momento que termina de pagar se queda con la propiedad, ¿no es cierto? Claro. Pero a este segmento, que en general un departamento de 2 o 3 ambientes, en general son adquiridos por matrimonios jóvenes o familias que necesitan, en general son profesionales, son aquellos que de alguna manera, o no profesionales, ¿no es cierto? Un tallerista, el comerciante, que puede calificar en el banco, porque es una relación entre privados, pueda calificar con su carpeta, pueda tener un crédito y poder llegar a su primer vivienda, ¿no es cierto? Porque es para vivienda única de uso permanente, por lo tanto, tiene la certeza de que siempre va a pagar de acuerdo a su salario y no más del 30% de sus ingresos, con lo cual esto le hace factible de tener esa seguridad, y siempre va a pagar el índice más bajo. Si el salario está por encima del índice de precio, va a pagar el índice de precio, porque nosotros suponemos que, como decía, el salario es uno de los más bajos de la serie histórica, cuando tomamos, no sé, 30 años para atrás, respecto a lo que venía siendo el salario respecto o sea, ustedes han visto que todos plantean el salario respecto a la torta en general, hoy está en casi 40%, 42%, mientras el capital se está llevando más parte, tiene que crecer todo eso hasta llegar al 50-51% que estaba en el 2015. De aquí para los próximos 15, 20 años, se supone que el salario debe crecer por arriba de los precios. Entonces, si la dejamos solamente con eso, estarían de nuevo pagando el índice más alto. Entonces consideramos que siempre pague el mejor índice, y esa diferencia la cubre este fondo, que de alguna manera es como un subsidio que se le da para mantenerle la certeza a la persona que va a tomar el crédito de que siempre va a pagar de acuerdo a esta situación, su sueldo, no más que eso o no más que lo que suben los precios, y el 30% de su salario, que entonces tiene la certeza de que, o la tranquilidad de que va a poder. Estamos hablando de familias que pueden acceder, ¿no es cierto?, a este tipo de crédito. Claro. Y no cortarlo. Esta era un poco la idea, de no terminar. No hay mucho crédito para este sector, porque después está el Procrear, que tiene el gobierno, que para otra situación, donde está financiado por el Estado. ¿Vos aconsejás este tipo de créditos para adelante? A mí me parece que, dadas las condiciones y teniendo la certeza, así como está ahora, digamos, si lo podemos llevar al recinto, ¿no es cierto?, y salen diputados y senadores, creo que es factible, ¿no? O sea, yo recomendaría, por lo menos, tengo una sobrina en situación de que quiere sacar un crédito, y yo le diría que sí, porque va a tener esas certezas, ¿no es cierto? O sea, de que no va a pagar más allá de su salario, y que va a pagar el 30% de sus ingresos, que es lo lógico. Como pagar un alquiler, y hay alquileres más altos que eso y no se quedan con la vivienda, ¿no? Claro. Totalmente. Alicia, muchas gracias por esta comunicación. Sigamos debatiendo y dialogando, porque es una situación compleja en la cual ha perjudicado a muchos ciudadanos, y está bueno que se generen políticas sobre estas situaciones, porque sumado a la crisis, no poder pagar la hipoteca de tu casa, la verdad que te deja en una situación compleja. Sí, es muy difícil, y hay que contemplar
esta situación, porque se trata de la primer vivienda, Claro. la vivienda única. Es algo, es muy atendible y tenemos que darle una solución y darle certeza a ese segmento, que es un segmento de sector medio que hace mucho esfuerzo por el país y que hay que darle esta posibilidad, y creo que en estas condiciones como está, le estamos dando certezas, no estamos dejando el índice que sea cualquiera, sino el mejor índice. Totalmente. Gracias, Alicia, Bueno, por esta no, comunicación. no hay por qué. Buenos días.